Amen. Amén. I wasn't expecting to present so soon after camp meeting, No estaba esperando presentar tan pronto después del último campestre, but here we are. pero aquí estamos. I know not everyone has watched all of those presentations. Sé que no todos han mirado todas las presentaciones. At camp meeting, there was really 4 different topics I wanted to address. En nuestro último campestre hubo 4 temas distintos que yo quería atender, que quería As tratar. always, they're very much linked. Como siempre, están bastante linkeados, unidos entre sí, entrelazados. I wanted to look at Acts 27 again, Quería que mirásemos a Hechos 27 nuevamente, that second ship of Alexandria. a esa segunda nave de Alejandría. It doesn't actually enter into our story until partway through its voyage. No entra realmente en nuestra historia hasta un tiempo después del naufragio, del viaje, When the ship finally interacts with Paul. cuando la nave finalmente interactúa con Pablo. Sí, era viaje. But we begin its journey in Alexandria, Pero comenzamos empieza el viaje en Alejandría, therefore we begin our story, our lion there, por tanto comenzamos nuestra historia, nuestra línea allí, because that is where, because it's the ship that we are tracing. porque es la nave que estamos trazando en la línea. That's the theme of our story. Ese es el tema de nuestra historia. So it isn't about what interaction it had with Paul, the theme is the ship. Entonces, no se trata acerca de la interacción que tiene la nave con Pablo. El tema es la nave, el barco. So knowing where it came from, we go back into its history and begin our story there. Así que sabiendo de dónde venía la nave, volvemos hacia atrás en la historia y comenzamos nuestra historia allí. And keeping in mind that the theme is not Paul, Y manteniendo en nuestra cabeza, en nuestra mente, que el tema no es Pablo, we have to then consider where that ship was meant to go. tenemos que considerar entonces a dónde estaba pensado que esa nave se dirigiera. Paul may have been destined for Rome, but the ship was not. Pablo puede haber estado destinado hacia Roma, pero la nave no lo estaba. Paul doesn't begin in Alexandria. Pablo no comienza en Alejandría, The ship does. la nave lo hace. Paul's journey was not meant to end in Puteoli. El viaje de Pablo no estaba pensado que terminara en Puteoli, But the ship's was. pero el viaje de la nave, del barco, sí. So it begins in Alexandria, it ends in Puteoli. Entonces comienza en Alejandría y termina en Puteoli. Paul's journey both begins and ends somewhere else. El viaje de Pablo tanto comienza como termina en otra parte. So it's wrong to try and end that line with Rome. It doesn't end with Rome, it ends with Puteoli. Entonces es errado intentar terminar esa línea con Roma. No termina con Roma, termina con Puteoli. So I wanted to have a discussion on that line, Entonces quería tener una discusión sobre esa línea just to tidy up our end. solamente para cerrar el final de la misma. Then I wanted to go back to our document, how the Constitution became Christian, Luego quería que volviéramos atrás hacia nuestro documento, el documento Cómo la Constitución se volvió cristiana, and look again at those 3 histories of Protestantism. y mirar nuevamente esas 3 historias del protestantismo. Just to note, if you need the Shona language, Solo para saber, si necesitan el lenguaje Shona, para que sepan, se encuentra en el canal ruso.
para You'll escuchar un find it canal. under Russian and the Bemba language under Korean. Y también encontrarán el lenguaje Bemba dentro del canal de coreano. Esto es porque esos idiomas no aparecen normalmente en Zoom. So, wanted to look at Acts 27, then wanted to go back to our document. Entonces, quería que volviéramos a ver Hechos 27 y luego quería que volviéramos a ver nuestro documento. And we could say that those two different subjects are all about the same thing. Y podemos decir que todos estos asuntos distintos, aparentemente desconectados, tratan acerca de lo mismo. Because we went to Acts 27, Porque fuimos a Hechos 27, considered the two institutions, consideramos las dos instituciones, we see they're shipwrecked at the Sunday law. vimos el naufragio en la ley dominical, We asked why, preguntamos por qué, so we went back to our document. así que volvimos hacia nuestro documento. So we linked those two studies. Así que hemos linkeado esos dos estudios With the waymark of shipwreck. con el hito del naufragio. We completed the thoughts that I wanted to make from that document. Completamos las ideas, los pensamientos que quería compartirles acerca de ese documento. We also used the book The Evangelicals También utilizamos el libro de los evangélicos to discuss especially the second history in more detail. para discutir especialmente la segunda historia en mayor detalle. And how fundamentalism changed in its behavior and language. Y cómo el fundamentalismo cambió en su comportamiento y en su lenguaje. Do we still have Portuguese? ¿Aún tenemos al portugués? I wanted to show how in the early 20th century fundamentalism changed. Quería mostrar cómo en el principio del siglo XX el fundamentalismo cambió. They were really beaten down through the early 1900s. Fueron realmente golpeados y reducidos en los principios de los 1900. So they changed some of their language. Así que cambiaron parte de su lenguaje, Such as Christian to Judeo-Christian, fundamentalist to evangelical. como pasar de cambiarse de cristianos a judeo-cristianos y de fundamentalistas a evangélicos. And then they resurrected, particularly under Billy Graham, Y ellos luego resucitaron, particularmente bajo la dirección de Billy Graham and President Eisenhower, church and state. y el presidente Eisenhower, Iglesia y Estado. So we spent time on the first 1888 history, Entonces, pasamos un tiempo en la primera historia, la de 1888, especially as it came to Catholicism, especialmente cuando veníamos a hablar acerca del catolicismo, which they hated, which was a threat, el cual ellos odiaban porque era una amenaza, and how their response was especially targeted to take down the threat. y cómo su respuesta fue especialmente dirigida para tirar abajo a la amenaza. Then, if you wonder why a good evangelical loves capitalism so much, we come to our second threat, communism. Luego, si se preguntaban por qué el protestantismo, el evangélico, ama tanto el capitalismo, luego llegamos a la segunda amenaza, que es el comunismo. And the response is targeted against the threat. Y su respuesta está dirigida contra la amenaza. And the problem is because Adventists don't understand dispensations, El problema es que porque los adventistas no comprenden las distintas dispensaciones, el estudio de they're dispensaciones, still standing here aún se with the great encuentran aquí, controversy. aún se encuentran aquí con el gran conflicto, con el conflicto de los siglos,
thinking like an Adventist in 1888. pensando como un adventista en 1888. But it gets much worse than that, Pero se vuelve mucho peor que eso, because they're thinking like Adventists in 1888, porque debido a que ellos están pensando como adventistas en 1888, but with a modern evangelical brain. lo están haciendo, a diferencia de entonces, con un modelo, un cerebro evangélico. Una mente So they evangélica. take the great controversy and they meld it with their evangelical brain, Entonces, toman el conflicto de los siglos y lo moldean y lo ven con su mentalidad evangélica. they forget all of the surrounding context and history of 1888, Ellos se olvidan de todo el contexto y toda la historia alrededor del evento de 1888. and they think that at the end of the world, Catholics and Protestants are going to be friends. Y piensan que al final de la historia del mundo, los católicos y los protestantes van a ser amigos. Which is why so many Adventists today Por lo cual es que hay tantos adventistas en el día de hoy, even though their favourite book, The Great Controversy, tells them Protestantism is the threat, incluso cuando su libro favorito, El conflicto de los siglos, les dice que el protestantismo es la amenaza, they cannot see it. ellos no pueden verla. The only threat they see is Francis, La única amenaza que ellos ven, que ellos perciben, es Francisco. and they're waiting for some miracle to happen and Protestants to just start following Francis. Y están esperando que suceda algún milagro para que los protestantes comiencen a seguir a Francisco. It's incredibly blind prophetically. Es increíblemente ciego proféticamente. So we looked at 1888 history, 1950s history, Entonces, vimos la historia de 1888, la historia de los 1950, then we saw the rise of the third threat. luego vimos el alzamiento de la tercera amenaza. Began with the civil rights movement, Comenzado con los movimientos de los derechos civiles, then under the sexual revolution, luego bajo la revolución sexual, second wave feminism and Stonewall. la segunda ola del feminismo y Stonewall, que es el movimiento LGBT. By 1979 there's a definable threat, Para 1979 hay una amenaza definible and fundamentalist Protestantism is ready to engage. y el fundamentalismo protestante está listo para lanzarse al ataque. And this third history is the last one. This will lead to the Sunday law. Y esta tercera historia es la última. Esta historia va a llevar a la ley dominical. So we need to understand the threat and how we stand in relation to it. Entonces, debemos entender cuál es la amenaza y cómo nos encontramos en relación a ella. We moved from there to discussing Adventist sources. Nos hemos movido de ahí a discutir acerca de fuentes adventistas. De fuentes There de was información three that adventista. I wanted to speak about. Habían tres de las cuales yo quería hablar, That I know have been shared around this movement. que sé que han sido compartidas a lo largo de este movimiento. We only got to one of them. Solamente llegamos a hablar de una de ellas. And that was Bridget Rivera. Y esa fue Bridget Rivera. And my messages were not to try and shame her. Y mis mensajes no eran tan dirigidos de intentar avergonzarla, no era ese el Someone called objetivo. her a false prophet. I don't want to see her that way. Alguien la llamó una falsa profeta, pero yo no quiero que la veamos de esa forma. She's a victim in this story. Ella es una víctima en esta historia. But as much as we can learn to empathize with her experience, Pero por mucho que podamos aprender a empatizar con su experiencia y su historia, we have a problem when it comes to Adventist sources.
tenemos un problema cuando llegamos al asunto de las fuentes adventistas. Because we think a liberal who says a few nice words about equality Porque creemos que si un liberal dice cosas buenas acerca de la igualdad, dice algunas cosas buenas, is necessarily less blind. es necesariamente menos ciego. And we can tend to look to them not just to observe their own experience, Y podemos tener la tendencia de mirar hacia ellos no solo para observar su experiencia, but to think they really understand equality and we can learn from them. pero para creer que ellos realmente entienden la igualdad y que nosotros podemos aprender de ellos. Eso no es así. And I'm going to sound really arrogant and say, no, we can't. Y voy a sonar muy arrogante y voy a decir, no, no podemos. Because what they're trying to bring is scriptural, spiritual answers, and they don't have them. Porque lo que ellos intentan traer son enseñanzas espirituales y escriturales y ellos no las tienen. When we share other external sources, Cuando compartimos otras fuentes externas, I'm not giving you the answer through inspiration. no te estoy dando la respuesta a través de la inspiración. We are sharing the external context of that inspiration. Estamos compartiendo el contexto externo de esa inspiración. But too often with Adventist sources, we're actually trying to do both. Pero muy frecuentemente, con las fuentes de información adventistas, tratamos de hacer las dos cosas. An African author was also shared with me. Un autor africano también fue compartido conmigo. He wrote a really nice article in Spectrum about equality. Él escribió un artículo muy interesante en Spectrum sobre igualdad. So I looked up into his other material. Así que anduve mirando y revisando sus otros materiales. In his other material, En su otro material, I genuinely like the words he has to say about equality. realmente me han gustado las palabras que tenía para decir sobre igualdad. But as an Adventist, hopefully Levite, Pero como un adventista, esperemos que sea un levita, I couldn't help but wonder why he never once seemed to mention the dowry system. no pude dejar de preguntarme por qué nunca mencionaba el sistema de la dote. Instead, what he's actually arguing for En cambio, acerca de lo que realmente está discutiendo, argumentando, is the Africanization of Adventism. es la africanización del adventismo. So instead of discarding culture, Entonces, en lugar de descartar la cultura, he wants Adventism in Africa to be practiced with their cultural traditions. quiere que el adventismo sea practicado de acuerdo junto con las tradiciones y elementos culturales africanos. He starts to show what he means by this Empieza a mostrar lo que quiere decir con esto when he says that dancing has been regarded as unholy. cuando empieza a hablar de que la danza ha sido tomada como algo no santo, no sagrado. But dancing is part of African culture. Pero que la danza es parte de la cultura africana. So he may have nice words of equality, Pero, por tanto, él podría tener lindas palabras, lindas frases acerca de la igualdad. but when you actually look into his articles, he never challenges the deep-set patriarchal system of his own culture. Pero cuando revisas sus artículos, ves que él nunca desafía o ataca los sistemas completamente patriarcales de su propia cultura. He says we have an obsession with 18th century hymns. Dice que tenemos una obsesión con los himnos del siglo XVIII.
This movement requires us to put aside culture Este movimiento requiere que nosotros pongamos a un lado la cultura, put aside the patriarchal system in our culture, que pongamos a un lado el sistema patriarcal de nuestra cultura. the dowry system needs to be put away. He never says that. El sistema de la dote debe ser puesto a un lado, pero él nunca dice eso. In Western culture, why do we have fathers give away their daughters? En la cultura occidental, ¿por qué tenemos a padres que están entregando a sus hijas? No culture escapes this movement. Ninguna cultura escapa a este movimiento. But he's not looking for a prophetic message. He's not looking to challenge his culture. Pero él no está buscando un mensaje profético. Él no está buscando desafiar su cultura. I would soon read Pope Francis as his nice words about equality. Y yo próximamente pronto podría leer las palabras del Papa Francisco y sus bellas palabras sobre igualdad. Whether they're in Spectrum or no. Tanto si estuvieran en Spectrum o si no lo estuvieran. We don't have proper warning lights in place when we address liberal Adventism. No tenemos realmente buenas formas, buenas líneas de estudio para cuando estudiamos fuentes de información adventistas. That's all I want to review of that topic. Eso es lo que quería hablar y revisar acerca de ese tópico. So first, Acts 27. Entonces, primero, Hechos 27. Second, the document how the Constitution became Christian. Segundo, el documento de cómo la Constitución se volvió cristiana. Third, Adventist sources. El tercero fue las fuentes de información adventistas. And fourth, Eden to Eden. Y el cuarto fue de Edén a Edén. Now we quite rushed that ending. Ahora, nosotros apresuramos un poco quizás ese final. We didn't get to discuss Eden to Eden as much as I had intended. No llegamos a discutir y hablar del tema de Edén a Edén tanto como hubiera deseado. Yet I don't know if I have that much more to say about it. Y aún así, no sé si es que tengo demasiado más para decir al respecto. I find myself repeating a lot. Me he encontrado a mí misma repitiendo un montón. The reason is every presentation I think it's clear. La razón es que en cada presentación yo creo que está claro. And then in the other 6 days of the week, Y luego, en los otros 6 días de la semana, I see the personal lives of people in this movement. vemos las esposas de las personas de este movimiento. I start thinking it really mustn't be clear. Y empiezo a pensar que realmente no debe ser claro, no debe estar claro. So I repeat it again, Si lo repito de vuelta, and then I repeat it again, y luego lo repito de vuelta, and then I repeat it again, y luego lo repito de vuelta, till I can start telling people I'm speaking to you. y le comienzo a decir a las personas, te estoy hablando a vos. And they still think I'm speaking to someone else. Y ellos aún así piensan que estoy hablando a otra persona. So I wanted to make just a couple of thoughts about Eden to Eden. Entonces, quería compartir un par de pensamientos más acerca del estudio de Edén a Edén. What was the population of the United States in 1860? ¿Cuál era el tamaño de la población de los Estados Unidos o cuál era la población de los Estados Unidos en 1860? I'll give you a moment. Population was 31 million. La población era de 31 millones 443,000 433.000 443.000 321. 321.
That was the 1860 census. Ese fue el censo de 1860. By the beginning of the Civil War, Para el comienzo de la guerra civil, how many people in the United States were involved in the abolitionist movement? ¿cuántas personas de los Estados Unidos estaban involucradas en el movimiento abolicionista? Now, question. Ahora, una pregunta. If you were living in 1850, Si tú estabas viviendo en 1850, would you have been an abolitionist? ¿hubieras sido tú un abolicionista? Part of the abolitionist movement? Parte del movimiento abolicionista. ¿Hubieras sido parte de ese grupo? I think every single one of us would say absolutely. Cada uno de nosotros diría absolutamente. We would have had strong feelings about it. Tendríamos fuertes sentimientos acerca de esto. I bet you think you would have been an abolitionist. Apuesto a que tú creerías que serías un abolicionista. By the beginning of the Civil War, the number of people involved Para el comienzo de la guerra civil, el número de personas involucradas who were just part of the movement era parte del movimiento, was 255,000. eran unas 255.000 personas. That 0 point something of a percent. Es decir, 0, algo del porcentaje de personas que había en el país. 1 in 123 people Una de cada 123 personas would sign their name under abolition. firmaría su nombre bajo el abolicionismo. Pondría su And nombre. this number includes freed black people. Y este número incluye a personas negras que habían sido liberadas de la esclavitud. These 255,000 are not all white people. Estas 255.000 personas no son todas personas blancas. So do you think it likely Entonces, ¿crees que sería probable that members of this movement would have all been abolitionists back then? que los miembros de este movimiento fueran todos abolicionistas en aquel entonces? If we go by statistics, not 1 in 100. Si vamos por las estadísticas, no sería ni uno de cada 100 personas. What we lose sight of Aquello de lo que perdemos de vista en esto was how radical abolition was. Perdemos muchas veces de vista lo radical que el abolicionismo era para ese entonces. How uncommon, Cuán poco común, how fanatical it was viewed. cuán fanático era visto este movimiento. And we just phrase that test today as something so easy. Y lo establecemos al día de hoy como algo demasiado sencillo. Then remember that many of these abolitionists Sin embargo, recuerda que muchos de estos abolicionistas they only wanted abolition because they were starting to feel threatened by the black population. Solo querían la abolición de la esclavitud porque empezaban a sentirse amenazados por la población negra. That over generations they might start to mix and that couldn't be tolerated. Que a lo largo de distintas generaciones se habían empezado a mezclar y eso no podía ser tolerado. So they needed to free those slaves and send them all back to Africa. Entonces necesitaban liberar a todos esos esclavos y enviarlos nuevamente de regreso a África To protect the white population. para proteger a la población blanca. So these 1 in 123 people are not all good people. Así que estas, una de cada 123 personas, no eran todas buenas personas. So few people believed in actual equality Tan pocas personas creían realmente en verdadera igualdad, mental, physical, spiritual equality, mental, física y espiritual igualdad,
e igualdad en esos aspectos. It was political suicide to say so in public. Era un suicidio político y espiritual decir eso en público. Político. These 255,000 abolitionists did not believe in equality. Estos 255.000 abolicionistas no creían en la igualdad. The vast majority of them still believed in a white America. La gran mayoría de ellos creía todavía en una América blanca. Why am I saying all this? ¿Por qué es que estoy diciendo todo esto? We begin our story in Eden. Comenzamos nuestra historia en el Edén. We know that it ends in Eden. Sabemos que termina en el Edén. In our last Oceania Sabbath study, En nuestro último estudio de sábado de Oceanía, we discussed a return journey. discutimos nuestro viaje de regreso. That you could just take this and bend it. Que podías tomar esto y torcerlo, digamos, flexionarlo. That we are returning to the place we came from. Que estamos retornando al lugar del que vinimos. And if you're going to return to the place you came from, Y si vas a volver al lugar de donde viniste, you're going to have to retrace your steps. vas a tener que volver a rastrear, a trazar tus pasos, tus pisadas. You took step 1, step 2, step 3. Tomamos paso 1, paso 2, paso 3. And then on the way back, you take step 3, step 2, step 1. Y luego de regreso tomamos paso 3, paso 2, paso 1. As you leave, Mientras te retiras, mientras que sales, you may notice a rock, puedes haber notado una roca, a tree, un árbol, a flower. una flor. When you return, Cuando regresas, what's the order you will see them in? ¿cuál es el orden en que los vas a ver? First, you will see your flower, Primero vas a ver la flor, then your tree, después tu árbol then your rock, y luego tu roca. and you're back to where you came from. Y estás de vuelta en el lugar de donde habías venido. That's a simple chiasm. Ese es un simple quiasmo. So, God formed us in Eden. Entonces, Dios nos formó en el Edén, Everything went wrong. todo fue mal, todo salió mal. He's working to restore us and bring us back to that condition. Está trabajando para restaurarnos y traernos de vuelta a esa condición. And what we said was that it worked like a chiasm. Y lo que dijimos es que funcionó o trabaja como un quiasmo, Like a return journey. como un viaje de retorno. After Eden was formed, Luego de que el Edén fue formado, sin formed in heaven, el pecado se formó en el cielo, in the heart of Satan. en el corazón de Satanás. It spills out onto this earth, Fue derramado hacia la tierra. and what's the first sin? ¿Y cuál fue el primer pecado? Eve. Eva. The sin of Eve. El pecado de Eva. When Eve and her husband sin, Cuando Eva y su esposo pecaron, what happens to our shell? ¿qué le sucede a nuestro caparazón? ¿Qué le sucedió? The shell begins to deteriorate. Nuestro caparazón, nuestro cuerpo, comienza a deteriorarse.
The first prominent sin was Eve. El primer pecado prominente fue el de Eva. The second was Cain. El segundo fue el de Caín. And the third, marked in Genesis, was the sin of Ham. Y el tercero, marcado en el Génesis, fue el pecado de Cam. These sins brought particular consequences on the human race. Estos pecados trajeron consecuencias particulares en la raza humana. Consequences that are as much sin as the sin itself. Consecuencias que son tanto pecado como el pecado en sí mismo. And now God works to undo. Y ahora Dios trabaja para deshacerlo. Beginning at the third, Comenzando con el tercero, the second, el segundo and the first. y el primero. I've been getting very few questions from people. Estoy recibiendo muy pocas preguntas de las personas. I don't know if that's good or bad. Y no sé si eso es bueno o es malo. For me, it makes sense. Para mí tiene sentido. I'm hoping for other people they see it too. Estoy esperando que otras personas lo vean también. Prior to the sin of Ham, Antes del pecado de Cam, you had the world before the flood. tienes al mundo antes del diluvio. So bad, God had to start again. Estaba tan mal el mundo que Dios tenía que comenzar de vuelta. Did that by taking people from the sea to the land. Lo hizo tomando personas del mar hacia la tierra. A new start on a dry, barren land. Un nuevo comienzo en una nueva tierra seca. Antidiluviano, gracias. When does these steps of restoration begin? ¿Dónde comienzan los pasos de restauración? You have the 1260 years. Tienes los 1260 años. If you want to know what the world looked like before the flood, Si quieres conocer cómo se veía el mundo antes del diluvio, look at the 1260. mira los 1260 años. It wasn't rampant immorality the way people picture it. No era una increíble inmoralidad tal como las personas lo suelen describir. We have been making strong arguments for many months now that it was about abuse. Hemos estado haciendo fuertes argumentos ya desde hace muchos meses de que se trataba acerca del abuso. So God took people from the sea Entonces Dios tomó personas del mar to the land. y las llevó a la tierra. What chapter is that? ¿Qué capítulo es ese? What chapter? Revelation 13. Apocalipsis 13. Yes. Sí. So this restoration, this work of undoing began in 1798. Entonces, esta restauración, este trabajo para deshacer lo que había ocurrido, comenzó en 1798. And the sin of Ham caused Y el pecado de Ham y lo que se produjo consecuencia de este nationalism, racism. fue el nacionalismo, el racismo. The next issue that we have to confront El siguiente asunto que tenemos que confrontar is Cain. es Caín. This was all about worship. Y esto es todo acerca de adoración. And we read a quote Y leímos una cita
that spoke about the sin of Cain, que hablaba acerca del pecado de Caín and the result of his sin y el resultado de su pecado was the end of Sabbath keeping among him and his descendants. era el fin de el guardado del sábado para él y para sus descendientes. Patriarchs and Prophets 80.3. Patriarcas y Profetas 80.3. They chose their own time for labor and for rest, regardless of Jehovah's express command. Eligieron su propio momento para adorar y servir a pesar de la dirección que les había dado Dios. Worship, Sabbath 1888. Adoración, sábado, 1888. In our time, En nuestro tiempo, the line of the 144,000, en la línea de los 144.000, we're dealing with right back at the very beginning in the first sin. estamos lidiando allá al comienzo con el primer pecado. This is all about gender. Esto es todo acerca de género. Now, I think everyone, almost everyone, joining today Entonces, yo creo que todos, o casi todos los que se unen en el día de hoy, has become comfortable with saying the Sabbath is not the Sunday law test for us. se han ya puesto cómodos, están tranquilos con la idea de que el sábado no es la prueba para nosotros hoy. The Sunday law issue is not about Sunday. Este asunto de ley dominical, de la ley dominical nuestra, no es acerca del domingo. It's not this. No es esto. If it's not this, we should be pretty sure it's not this. Si no es esto, deberíamos estar bastante seguros de que tampoco es esto. Hablando del I'm nacionalismo not y el always racismo. talking about the Sabbath, No estoy siempre hablando acerca del sábado. so why am I always going back here and talking about racism? Entonces, ¿por qué siempre estoy volviendo aquí atrás y hablando del racismo? It's not because I'm trying to say you're all racists, No es porque esté tratando de decir que ustedes son todos racistas, because I'm not saying you're all Sabbath breakers. porque tampoco estoy diciendo que ustedes sean quebrantadores del sábado. The issue is not Sabbath, it's also not race. El asunto no es el sábado y tampoco es la raza. So why did I go back to those statistics? Entonces, ¿por qué es que vuelvo atrás hacia esas estadísticas? I was never making a point about race. No estaba nunca intentando hacer un punto acerca de la raza. I was Acerca del making a racismo. point about gender. Estaba tratando de hacer un punto acerca del género. Because if you think you would have stood for Exacto. racial equality back here, Porque si tú crees que ibas a estar parándote aquí contra la desigualdad en el racismo, and you think you've done well with this gender test, y si crees que lo has hecho bien con esta prueba del sexismo, del género, I would disagree with you. yo estaría en desacuerdo con vos. It's a lot more radical, Es mucho más radical, a lot more uncomfortable mucho más incómodo than people are willing to recognize. de lo que las personas están dispuestas a reconocer. If I was to stand up and say what I believe on gender equality, Si yo estuviera dispuesta a levantarme y decir lo que yo creo acerca de la igualdad de género y de sexo, it would be political suicide sería un suicidio político for a Democrat. para un demócrata. I'm not even talking about Republicans, I'm talking about Democrats. No estoy siquiera hablando de republicanos, estoy hablando de demócratas. So if we think the Democrats get equality, Así que nosotros creemos realmente que los demócratas entienden la igualdad. I guarantee you if Biden had a daughter, Yo les garantizo que si Biden tuviera una hija, he'd walk her down the aisle and he'd give her away.
Él la acompañaría por el altar, por el camino justamente para una boda, y la entregaría de la misma And forma que siempre. all the Democrats would say that was beautiful. Y todos los demócratas dirían que eso sería hermoso. The position of a person who truly believed in racial equality was extreme. La posición de una persona que realmente creía en la igualdad de raza era extrema. The United States is full of racists, Los Estados Unidos están llenos de racistas. Zimbabwe is full of racists, Zimbabue está llena de racistas. South Sudan, Germany, and Australia are full of racists. Sur Sudán, Alemania y Australia están llenos de racistas. They're also full of Sabbath breakers. También están llenos de quebrantadores del sábado. And it's still not the Sunday law test. Y aún así no es su prueba para la ley dominical. There's a lot of issues the world needs straightening out on. Hay una gran cantidad de asuntos en los cuales el mundo debe enderezarse, debe ajustarse. But the test that shipwrecks two institutions Pero la prueba que hace naufragar a dos instituciones, the test that decides your eternal destiny is not race or the Sabbath, it's gender. la prueba que decide tu destino eterno, no es el racismo o el sábado, es el sexo, el sexismo, el género. It's with the sin of Eve that our shell began to deteriorate. Es con el pecado de Eva que nuestro caparazón, que nuestro cuerpo comienza a deteriorarse. It's here under the second advent that it will be healed. Es aquí, en la segunda venida, que será sanado. Sin first rose up in heaven. El pecado primero se alzó en el cielo. We're going to have 1,000 years there to consider what sin has done to us. Vamos a tener 1000 años allí para considerar qué pecado se ha hecho con nosotros. ¿Qué es lo que el pecado ha hecho con heaven, the nosotros? chiasm works. Cielo, cielo. El quiasmo funciona. It's the subject of gender that will take us back to the restoration of the shell. Es el asunto del sexo lo que nos va a llevar a la restauración de nuestro caparazón, de nuestro cuerpo. Back to direct communion with God. De regreso a la directa comunión con Dios. Back to heaven. De regreso al cielo. We're not done with this line of Eden to Eden. No hemos terminado con esta línea de Edén a Edén. I know it's going to be something we continually discuss. Yo sé que va a ser algo de lo que vamos a discutir continuamente. What I want us to consider Lo que quiero que consideremos is how extreme our position on gender equality lays es cuán extremo está establecido nuestra posición sobre igualdad and how deep set our stereotypes are. y qué tan profundos están establecidos y enraizados nuestros estereotipos. Racism didn't go away, it just mutated. El racismo no es que simplemente se fue, solamente mutó. And over again in this movement, Y vez tras vez en este movimiento, I see sexism not go away, just mutate. veo que el sexismo no es que se va, sino que simplemente muta. 2 years ago, a husband would say, 2 años atrás, un esposo podría decir, you will not go visit your friends tú no vas a ir a visitar a tus amigas, a tus amigos, because you're my wife and I'm your boss. porque tú eres mi esposa y yo soy tu jefe. Now that same husband, he won't say that anymore. Ahora ese mismo esposo, que ya no diría eso, He'll say, I love you so much. diría, te amo tanto. Don't you know I should be your number one priority? ¿No sabes tú que yo debería ser tu prioridad número 1? Don't you know Adam and Eve were meant to be everything to each other?
¿No crees que Adán y Eva estaban pensados para que fueran el todo el uno para el otro? I've watched Parminder's studies on relationships, He mirado los estudios del anciano Parminder sobre las relaciones. we're all meant to be married and joined at the hip. Estamos todos diseñados, pensados para que estemos casados y unidos en nuestras cinturas, So don't unidos el uno leave con el me. otro. Así que, por favor, no me dejes. I need to be the recipient of the majority of your love, time, and attention. Debo ser el receptáculo, el que reciba la mayor parte de tu amor y atención y dedicación. All they do is mutate ownership into something that looks more pleasant. Todo lo que hacen es mutar ese sentido de propiedad en algo que parece más placentero. The concept of ownership in satisfactorio. marriage can mutate into so many different forms. El concepto de esa apropiación dentro de un matrimonio puede mutar en tantas formas diferentes. As I've dealt with some cases of this, Mientras lidiaba con algunos casos de esto, I've seen how it all comes down to that common concept of ownership. vi cómo todo vuelve a ese simple concepto de propiedad, de apropiación de uno del otro. And there's a couple of articles that I thought to reference in this discussion. Y hay un par de artículos que quiero referenciar acerca de este tema, acerca de esta discusión. One is by the Harvard Crimson. Uno es del Crimson de Harvard. The Harvard Crimson is the United States' oldest continuously published college newspaper. The Harvard Crimson, que es el nombre de la editorial, es uno de los periódicos más viejos que se han producido en forma continua en los Estados Unidos. Obviously, the college is Harvard. Obviamente, la universidad que lo produce es Harvard. The newspaper was founded in 1873. Y el periódico fue fundado en 1873. So that's the source we're reading from. Entonces, esa es la fuente de la que vamos a estar leyendo. And I understand all the translators have access to that article, so I will read freely. Tengo entendido que todos los traductores tienen acceso a ese artículo, por lo cual voy a leer rápidamente. Take a look around. It seems patently obvious that men and women are different. Men prefer to drink beer and watch football, while women prefer to drink vodka cranberries and paint their nails. Men enjoy earning promotions at work, while women enjoy staying at home and taking care of the children. Given the vast disparity in the choices that men and women make in their hobbies, occupations, and even alcoholic drinks, it sometimes seems like we come from two entirely different planets. Echa un vistazo a tu alrededor. Parece evidente que los hombres y las mujeres son diferentes. Los hombres prefieren beber cerveza y ver el fútbol, mientras que las mujeres prefieren beber vodka con arándanos y pintarse las uñas. Los hombres disfrutan ganando ascensos en el trabajo, mientras que las mujeres disfrutan quedándose en casa y cuidando de los niños. Dada la enorme disparidad en las elecciones que hacen los hombres y las mujeres en cuanto a sus aficiones, ocupaciones e incluso bebidas alcohólicas, a veces parece que venimos de dos planetas completamente distintos. But what if I told you that many of our choices weren't actually ours to make? Instead, they were made for us from the moment we were born, and the doctor examined our genitals and announced either it's a boy or it's a girl. Pero, ¿y si te dijera que muchas de nuestras elecciones no son realmente nuestras? Por el contrario, fueron hechas para nosotros desde el momento en que nacemos y el médico examina nuestros genitales y anuncia, ¿es un niño o es una niña? Children who are proclaimed boys will be dressed in blue, grow up in rooms adorned with football wallpaper, shop in the boys section of the toy store, build battleships with Legos, play baseball with their father, and watch television shows, and see men as scientists, businessmen, leaders, United States presidents. Los niños que son proclamados varones serán vestidos con enteritos o con conjuntos de ropa azules, crecerán en habitaciones adornadas con papel pintado de fútbol,
Comprarán en la sección de niños de la juguetería, construirán acorazados con legos y jugarán al béisbol con su padre, y verán programas de televisión y verán a los hombres como científicos, como hombres de negocios, como líderes, como presidentes de los Estados Unidos. On the other hand, children who are proclaimed girls will be dressed in pink, grow up in rooms adorned with princess wallpaper, shop in the girls section of the toy store, bake cookies with toy ovens, push little baby dolls in strollers, experiment with makeup, watch television shows and see women as nurses, models, mothers, housewives. Por otro lado, los niños que se proclaman niñas irán vestidos con enteritos o conjuntos rosas, crecerán en habitaciones adornadas con papel pintado de princesa, comprarán en la sección de niñas de la juguetería, hornearán galletas con hornos de juguete, empujarán muñequitos en cochecitos, experimentarán con el maquillaje con su madre y verán programas de televisión y verán a las mujeres como enfermeras, como modelos, como madres, como amas de casa. In this way, our preferences are constructed for us the moment we are born, and even as we grow up, gender roles continue to dictate the choices we make. De este modo, nuestras preferencias se construyen para nosotros en el momento en que nacemos, e incluso cuando crecemos, los roles de género siguen dictando las elecciones que hacemos. I'm going to paraphrase some. Voy a parafrasear un poco. It goes into statistics. Va dentro de unas estadísticas, empieza a hablar de estadísticas. But in the UK, only 10% of nurses are men, less than 10%. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, menos del 10% de los enfermeros son hombres. And only 21% of computer programmers are women. Y solo el 21% de los programadores son mujeres. And these statistics are used to prove a point Y estas estadísticas son utilizadas para probar un punto, that men and women are good at different things and prefer different things. normalmente de que los hombres y las mujeres son buenos en distintas cosas y que prefieren cosas distintas también. Particularly that men are better at and prefer STEM subjects. Específicamente que los hombres suelen preferir o suelen ser mejores en los elementos que se llaman STEM, que serían ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, CETIM en español. STEM. CETIM. STEM is science, CETIM es ciencia, technology, tecnología, engineering, ingeniería and mathematics. y matemáticas. It creates the idea that men are built for these careers, Crea la idea de que los hombres están creados, pensados para estas carreras, and women are inbuilt with a preference for nurturing babies and staying at home. y también construye la creencia de que las mujeres están pensadas, creadas para criar a bebés y quedarse en casa. I'll read the next paragraph. Voy a leer el siguiente párrafo. But that's simply not true. Despite what people like the author of Men Are From Mars, Women Are From Venus would like us to believe, research has actually shown that men's and women's brains aren't that different. There is in fact no such thing as a male or female brain. Men do not have brains that predispose them toward aggression and logic, and women do not have brains that predispose them toward nurturing and creativity. Pero eso no es cierto. A pesar de lo que las personas como el autor de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, quieren hacernos creer, las investigaciones han demostrado que el cerebro de los hombres y el de las mujeres no son tan diferentes. De hecho, no existe un cerebro masculino o femenino. Los hombres no tienen un cerebro que les predisponga a la agresividad y la lógica, y las mujeres no tienen un cerebro que les predisponga a la crianza y la creatividad. The differences that we observe between men and women are a result of nothing more than gender roles, the societal norms that dictate what types of behaviours are acceptable for a person based on their perceived sex.
Las diferencias que observamos entre hombres y mujeres no son más que el resultado de los roles de género, las normas sociales que dictan qué tipo de comportamientos son aceptables para una persona en función de su sexo. We learn gender roles from society even at an early age. As we grow up, we adopt behaviours that are rewarded with praise and hide those that are punished with ridicule. Aprendemos los roles de género de la sociedad incluso a una edad temprana. A medida que crecemos, adoptamos comportamientos que son recompensados con elogios y ocultamos los que son castigados con el ridículo. So you have a little baby, you dress him in blue, Entonces, si tienes un pequeño bebé y lo vistes de azul, and every time he says the word tractor, you heap praise on him. y cada vez que él dice la palabra tractor, tú le rindes alabanza prácticamente a él. And as he grows up with a love of tractors and machinery, you think you've had a great little man. Y mientras crece con amor a tractores y máquinas, crees que has criado un buen pequeño hombre. The only reason he keeps saying tractor is because of the praise he gets when he says it. El único motivo por el cual sigue diciendo tractor es por la alabanza que recibe cuando lo hace. He's learning that to be happy, what makes him happy is to fit in that societal construct. Él está aprendiendo que para ser feliz, lo que lo hace feliz es encajar en ese constructo, en esa construcción social. Little girls that run around and shout and throw balls are told they're not ladylike, they're not proper. Las niñas que corren y juegan con pelotas y con pistolas Nerf o cosas similares son ridiculizadas como poco femeninas. Sit still, speak quietly. Siéntense, estén quietas y estén calladas. Next paragraph. Siguiente párrafo. The problem isn't simply that gender roles are often inaccurate, rather they are actively harmful and oppressive. Consider the stereotype that women are less competent in STEM. Research has actually shown that code written by female computer programmers is more likely to be approved by their peers, only if their gender is concealed. El problema no es simplemente que los roles de género sean a menudo inexactos, sino que también son activamente dañinos y opresivos. Pensemos en el estereotipo de que las mujeres son menos competentes en los STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las investigaciones han demostrado que el código escrito por las mujeres programadoras tiene más probabilidades de ser aprobado por sus compañeros, pero solo si se oculta su género. Yet the prevailing belief that women are incompetent coders discourages women from pursuing a career in STEM, simply because they get the message early in life that they don't belong in that field. As a result, women are still vastly underrepresented in STEM fields. This has a disastrous consequence. Not only are women shuttered away from high-paying jobs, we as a society are not reaching our full potential for innovation by systematically excluding half the population from STEM. Sin embargo, la creencia predominante de que las mujeres son incompetentes en el campo de la programación desanima a las mujeres a seguir una carrera en STEM, simplemente porque reciben el mensaje a una edad temprana de que no pertenecen a ese campo. Como resultado, las mujeres siguen estando muy poco representadas en los campos STEM. Esto tiene consecuencias desastrosas. No solo se excluye a las mujeres de los trabajos bien pagados, sino que nosotros, como sociedad, no estamos alcanzando todo nuestro potencial de innovación al excluir sistemáticamente a la mitad de la población de las STEM. Furthermore, gender roles systematically devalue women's work. There is reason why activities such as teaching, childcare, and even housework are paid very little or not at all. They are predominantly performed by women, and the argument that these occupations are paid less only because they are easier and require less skill completely collapses upon closer scrutiny. Además, los roles de género desvalorizan sistemáticamente el trabajo de las mujeres. Hay una razón por la que actividades como la enseñanza, el cuidado de los niños e incluso las tareas domésticas se pagan muy poco o nada. Son realizadas predominantemente por mujeres. Y el argumento de que esas ocupaciones están peor pagadas solo porque son más fáciles y requieren menos habilidades se desmorona por completo si se analiza con detenimiento.
It'll give the following example. Y va a dar el siguiente ejemplo. If you're a doctor in the United States, Si eres un doctor en los Estados Unidos, you are viewed with high esteem eres visto con alta estima and you are well paid. y estás bien pagado. But in Russia, they view doctors differently. Pero en Rusia ellos ven a los doctores de una forma distinta. Being a doctor in Russia is stereotyped as a caring vocation. En Rusia, ser médico como vocación es visto como una vocación de cuidado. Es una vocación asistencial. A caring vocation naturally suited, of course, then to women. Una vocación asistencial naturalmente adecuada para las mujeres. So in Russia, the majority of doctors are actually women. Entonces, en Rusia, la mayoría de los doctores son de hecho mujeres. Therefore, in Russia, it has become one of the lowest paying and poorly respected professions you can have. Y en consecuencia, en Rusia, ser médico es una de las profesiones peor pagadas y menos respetadas de las que podrías tener allá. There is a direct relation between how a profession is held in respect and how it is paid and who does it. Hay una relación directa entre el trabajo que uno se tiene y el pago que se recibe y con quién realiza un trabajo y quién no. Feminism is about destroying the notion that men are from Mars and women are from Venus. El feminismo consiste en derribar el concepto de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. At the end of the day, we're all from planet Earth. Al final del día, todos somos del planeta Tierra. We're all from one planet. Todos somos de un planeta. The types of stereotypes I'm reading about Los tipos de estereotipos sobre los que estoy leyendo I see so prevalent in our movement. son vistos en forma tan prevalente en nuestro movimiento. I was going to go into another stereotype that I won't for time. Iba a ir a otro estereotipo, pero no lo voy a poder hacer por cuestión de tiempo. The concept of gender incorporates LGBT as well as women. El concepto de género incorpora a los LGBT de la misma forma que a las mujeres, Because it all revolves around the one issue of gender stereotypes. porque todo gira alrededor del mismo asunto de los estereotipos de género. It's so easy for people to say Black Lives Matter Es tan fácil para la gente decir que las vidas negras importan, como es el nombre del to movimiento, share the occasional article about women's rights, el compartir el artículo ocasional acerca de los derechos de las mujeres, but we're being prepared for an Eden where sin can't rise up a second time. pero estamos siendo preparados para un Edén donde el pecado no se puede levantar por una segunda vez. Some things will take 1,000 years to change. Algunas cosas van a necesitar 1000 años para ser cambiadas, But your willingness to change is tested here on earth. pero tu voluntad para cambiar está siendo probada aquí en la tierra. You're not tested by a slogan you wear on a shirt or an article that you post. No eres probado por un eslogan que tengas en una remera o por un artículo que compartas o publiques. Your test is your wife, Tu prueba es tu esposa, your daughter, tu hija, the woman who runs your school, where La you mu- work, la mujer que dirige tu escuela o el lugar donde trabajas, the woman leader in your ministry, la mujer que es líder en tu ministerio. and I still see women being pulled in for meetings Y aún así sigo viendo mujeres que son retiradas de reuniones made to apologize for being bossy. y que son forzadas a disculparse por ser muy mandonas. By ministry leaders.
por líderes ministeriales. This wouldn't happen if people understood equality. Esto no sucedería si la gente entendiera la igualdad. And the responsibility also falls upon women. Y la responsabilidad también cae sobre las mujeres. The willingness La voluntad del querer hacerlo, to put self aside and encourage the women around them. de ponerse a uno mismo a un lado y recomendar, digamos, tratar de impulsar a las mujeres a que lo hagan, a que hagan el cambio a su alrededor. Equality seems easy until you come in face to face with a real life example. La igualdad parece fácil, parece sencilla hasta que llegas a un ejemplo de la vida real. As you read it and share it and teach it, it seems easy. Mientras que lo lees, lo compartes y lo enseñas, parece sencillo. And then you come face to face in it in your own life. Y luego te encuentras con ello cara a cara en tu propia vida. I'm always available to speak to. Siempre estoy dispuesta para hablar. Siempre estoy disponible. But then time and time again, what seems easy all of a sudden gets much harder. Pero siempre, vez tras vez, lo que parece simple siempre se vuelve mucho más complicado. Because we're all built with this model. Porque estamos todos construidos con este modelo. And when you see a female leader show strength, Y make a decision, cuando ves a una líder femenina mostrando fuerza, mostrando capacidad de tomar decisiones, ser decidida, both men and women are programmed to feel uncomfortable. Tanto hombres como mujeres están programados para sentirse incómodos. If you don't feel uncomfortable with the message of equality today, Si no te sientes incómodo con el mensaje de igualdad en el día de hoy, perhaps you don't understand it. quizás es que no lo entiendes. This 1 in 123 who were abolitionists Estos 1 de cada 123 que eran abolicionistas, I don't think a tenth of them genuinely believed in equality. no creo que ni una décima parte de ellos genuinamente creyera en la igualdad. We went through that in prior camp meetings. We went through that in Fiji. Hemos ido a través de eso, estudiando eso, en diferentes campestres. Hemos ido por ello en Fiji, por ejemplo. And then as racism mutated from slavery to Jim Crow, Y luego, mientras que el racismo mutaba de la esclavitud hacia el Jim Crow, most of those were completely comfortable with that. muchos de ellos estaban completamente cómodos con eso. They stopped fighting for anything more extreme. Dejaron de pelear por algo mucho más extremo. So when we come to gender today, Así que cuando llegamos al género en el día de hoy, en la actualidad, if you think you could take this message into the Democrat Party and have success, you don't understand this message. si crees que puedes llevar este mensaje dentro del Partido Demócrata y encontrar éxito, creo que no estás entendiendo el mensaje. We have a very strong position, Tenemos una posición muy fuerte, but it's what's required to get from Eden back to that same condition. pero es lo que es necesario, es lo que es requerido para ir del Edén al Edén nuevamente restaurados en esa condición. Anything less than that, and God just simply doesn't have a choice. Cualquier cosa que sea menos que eso hace que Dios no tenga simplemente otra opción. You don't get to come through the gate. No consigues pasar por la puerta, entrar por la puerta. As a movement, therefore, that is the kingdom, Como un movimiento entonces está el reino.
Anything that is less than that standard cannot be baptized. Todo lo que esté por debajo de ese estándar no puede ser bautizado. Cannot be accepted in positions of leadership. No puede ser aceptado en posiciones de liderazgo. And if someone cannot be baptized, Y si alguien no puede ser bautizado, all we're saying is they're not safe in the kingdom. todo lo que estamos diciendo es que esa persona no está a salvo en el reino. So this is where a brother writes to me Entonces aquí es donde un hermano me escribe a mí and says, I do accept equality, you can't see my heart. y me dice, yo sí acepto la igualdad, pero tú no puedes ver mi corazón. So you can't judge me. Entonces tú no puedes juzgarme. I treat my wife right, I believe in equality. Yo trato bien a mi esposa, yo creo en igualdad. If I could enact a parable, Si yo pudiera establecer una parábola, if you had a box, si tú tienes una caja there's only one side open on that box. y hay solo un lado abierto de esa caja, The side facing you. el lado que tiene la vista hacia vos, You put in that box a vanilla scented candle. y pones en esa caja una vela con olor a vainilla, You light it, tú la enciendes then you come visit me and you hand me the closed side of that box. y luego vienes a visitarme y tus manos están encima de esa caja cerrada. I can't see what's inside, No puedo ver lo que hay ahí adentro, but I tell you there's a vanilla scented candle in this box. pero puedo decirte que hay una vela con olor a vainilla en esa caja. And you say, you don't know that, you can't see what's inside the box. Y luego dices, tú no lo sabes, tú no puedes ver lo que hay adentro de esa caja. De la caja. Only I can see what's inside the box, you don't know what's in the box. Solo yo puedo ver lo que hay adentro de la caja. Tú no puedes ver lo que hay adentro de la caja. Only God gets to view the heart. Solo Dios consigue ver el corazón. But I know what's in the box Pero sé lo que hay en la caja, because I hear the crackle, porque escucho el ruido, I see the smoke, veo el humo, I smell the vanilla. puedo oler la vainilla. I know what's in that box. Sé lo que hay en esa caja. So people take these quotes that say only God sees the heart Entonces las personas toman esas citas que dicen que solo Dios puede ver el corazón and you forget that every time you open your mouth, you give me all the smoke, all the scent, all the signs of what's in there. y te olvidas de que cada vez que abres tu boca me das todo el humo, todo el olor, todas las señales de lo que hay ahí adentro. So when I say you're sexist, Entonces cuando digo que eres sexista, I may not have viewed your heart, puede que no haya visto tu corazón, but I can be just as sure of myself. pero puedo estar segura de mí misma. And if God didn't think that his people could do that, why would he entrust us with baptism? Y si Dios no creyera que nosotros como sus hijos podemos hacer eso, ¿por qué Él nos confiaría el bautismo? If I'm not allowed to baptize someone alive, I have to be able to tell who is alive and who is dead. Si yo si yo soy capaz de bautizar a alguien que está vivo, de reconocerlo, tengo que ser capaz de reconocer quién está vivo y quién está muerto. Which means we have to see the heart. Lo que significa que debemos ser capaces de poder ver el corazón. It's time for us to close. Es tiempo para que cerremos. God is restoring a kingdom. Dios está restaurando un reino. If you feel uncomfortable, good. Si te sientes incómodo, pues bien. But be careful when the articles start to hit your own life. Pero ten cuidado cuando los artículos comiencen a golpear tu propia vida. Because you're tested based on what happens in your own life, not what you post, not what you wear.
porque eres probado conforme a lo que pasa en tu propia vida, no con lo que posteas, no con lo que vistes. And if we can look back at Millerite history and see how correct and beautiful racial equality is, Y si volvemos hacia atrás y miramos la historia millerita y vemos cuán correcta y hermosa esa visión era, if you can see the beauty in the structures, puedes ver la belleza en las estructuras. I hope as hard as some of these things are to hear, you can see beauty. Espero que aún de estas cosas, a pesar de la dificultad que puedan representar, en ellas puedas ver la belleza. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Padre Celestial, how precious that we can meet together. cuán precioso es que nos podamos reunir todos juntos. When you start a movement, Cuando comienzas un movimiento, it's to teach us. es para enseñarnos. And yet so many people seem surprised Y aún así, demasiadas personas se ven sorprendidas when the messages don't just serve to confirm their old beliefs they already had. cuando sus mensajes no hacen más que confirmar las creencias que ya tenían. They expect revelations from you to just tell them they were right all along. Ellos esperan revelaciones que demuestren que ellos tenían razón en todo momento. Help us see the madness in this. Ayúdalos a ver la locura en esto. Truth does not come from you just to make us feel better confirmed in what we already believe. La verdad no viene de ti solamente para confirmarnos y dejarnos cómodos en aquello que ya creíamos. May your messages do their work, Que tus mensajes puedan hacer su trabajo. a real life work, Un trabajo de verdadera vida in the members of this movement, en los miembros de este movimiento. for our own sake, Por nuestra propia salvación. in the hearts of both men and women, En los corazones de tanto hombres como mujeres. Por nuestro propio bien. not just for our own sake, No solamente por nuestro propio bien, but for the list of people that each one of us would have the opportunity to save. pero también por la lista de personas que cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de salvar. To bring with us to a new Eden, De traer con nosotros a un nuevo Edén. where these things, these consequences of sin don't exist. Donde estas cosas, estas consecuencias del pecado ya no existan. May we see sin as you see it Que podamos ver el pecado de la misma forma que tú lo ves. and learn to hate it. Y aprender a odiarlo. I pray in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.